Mi gratitud al Señor por cada uno de ustedes, y también es mi gozo y también privilegio invitarles a abrir la Escritura en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, para continuar la exposición de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de la exposición de la palabra, permítame nada más hacer una aclaración e invitación para todos aquellos ávidos escuchas de la sobremesa que estuvieron al borde del colapso por no encontrar la sobremesa en ninguna parte del ciberespacio. Bueno, no tuvimos oportunidad de grabar debido a todas las actividades que tuvimos por la escuela bíblica. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a hacer una para el sermón anterior y para este sermón, que están muy relacionados. Así que espere la próxima sobremesa por ahí del jueves de esa semana que inicia, ¿de acuerdo? Y compartan, por supuesto, compartan con otros. Hay algunas personas que nos han expresado que ha sido muy útil, una herramienta útil para clarificar y para crecer, así que, bueno, comparta usted con otras personas, ¿de acuerdo? La sobremesa. Bien. Habiendo dicho tal cosa, por favor, vamos a leer una vez más este par de versículos. Le voy a invitar a estar de pie. Y vamos a leer 1 Corintios 3, 16 y 17 al unísono. Si usted tiene la versión Reina Valera 1960, lea en voz alta, si no, simplemente siga con la vista si tiene otra versión de la Escritura. Dice la santísima palabra de nuestro Señor, la cual ha sido inspirada por el Espíritu Santo y por tanto es inerrante, infalible, todo suficiente, completamente confiable y autoritativa. Dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. El Señor bendiga la lectura y la exposición de su santísima palabra. Amén. Oremos. Hemos escuchado, Señor, la lectura de tu palabra, de tu santísima palabra. Y con temor y temblor, aquel que has llamado para predicar tu palabra el día de hoy se aproxima a ella, aborda esta tarea, porque sabe, Señor, del gran peso de responsabilidad que conlleva el ponerse de pie delante de sus hermanos y decir: así dice el Señor. Para ello pedimos por quien predica, Señor, dale la gracia de predicar clara y fielmente las Escrituras. Y oramos el uno por el otro, rogando que abras nuestros corazones y que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para entender tu palabra, pero también para creerla, y que mueva nuestra voluntad a responder cognitivamente o intelectualmente, afectivamente y también conductualmente. Señor, te suplicamos que en particular el día de hoy cambies mentes y corazones con respecto a tu santísima iglesia, Señor, la cual tú has ganado con la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, en el nombre poderoso y majestuoso de nuestro Rey y Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tome su asiento. Un reporte de una organización que lleva por nombre Puertas Abiertas, una organización que tiene como objetivo no solamente crear conciencia en el mundo y particularmente en el pueblo de Dios con respecto a la realidad de la persecución en contra de los cristianos en el tiempo actual, sino que también, por supuesto, tiene el propósito de ministrar a los cristianos perseguidos y tiene el propósito también de apoyar esfuerzos para
aliviar situaciones relacionadas con la persecución. Bueno, Puertas Abiertas ha alertado al hecho de que en el año pasado los ataques físicos en contra de edificios, iglesias, pues edificios del culto público, iglesias o templos como les conocemos, y también ataques sobre o en contra de propiedades cristianas aumentó entre un 700 y 800% en relación con el año anterior. Bueno, uno diría, eso se entiende, ¿por qué? Porque quizá la mayoría de esos ataques ocurren en países abiertamente hostiles y antagonistas con respecto al Evangelio, países de una total intolerancia con respecto a la iglesia cristiana. Sin embargo, aún en el occidente la tendencia es la misma. Se publicó este año un reporte con respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, considerado en el mundo como el bastión del cristianismo. Y el reporte dice, de acuerdo al Concilio para la Investigación sobre la Familia, un reporte llamado Hostilidad en contra de las iglesias. Este reporte entonces dice que los ataques en contra de iglesias en los Estados Unidos se duplicaron o aumentaron más del doble, de hecho, en el año 2023. Incidentes, por ejemplo, de incendios intencionales, vandalismo y otros actos hostiles en contra de iglesias en los Estados Unidos incrementó a por lo menos 436 incidentes el año pasado, es decir, 2023, más que el doble de lo que ocurrió en 2022. Y entre lo que sucede, se reporta, tenemos, por supuesto, vandalismo, incendios intencionales, actos en contra de las congregaciones, incluyendo incidentes relacionados con armas de fuego, amenazas de bombas, entre otros. Esta es una tendencia que se ha observado aún en, como dije, lugares de supuesta tolerancia religiosa, lugares de defensa, por supuesto, de la libertad religiosa como los Estados Unidos. Uno de los funcionarios, pues, o de las personas involucradas en esta organización dijo lo siguiente: nuestra cultura está demostrando un desdén creciente por el cristianismo y por las creencias centrales del cristianismo. Y por supuesto dice, actos de hostilidad en contra de las iglesias pudiera ser una manifestación física de ese creciente desdén por la iglesia. Ahora, tan alarmante como esto puede sonar, digo, en un sentido no debiera sorprendernos. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió que ese sería el caso, que seríamos odiados de y por todo el mundo. Pero tan alarmante como es el conocer que estos incidentes son cada vez más comunes y aún en sitios como los Estados Unidos, tan doloroso y tan triste como es este hecho, bueno, no es tan doloroso como otro hecho que ha sido la realidad a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de que la iglesia no solamente es atacada desde fuera, desde el exterior, sino al triste hecho, a la triste realidad de que la iglesia también es atacada desde su interior. O sea, hay quienes tratan de destruir la iglesia desde fuera de la iglesia, pero hay quienes también tratan de destruirla desde dentro. Y la historia ha mostrado que los ataques de dentro son más eficientes en destruir la iglesia que los ataques del exterior.
Precisamente por eso es que el apóstol Pablo hace una solemne advertencia a los corintios. Él les dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Una severa y solemne advertencia. Para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es muy importante considerar lo que él ha estado enseñando en este pasaje. En la primera parte del capítulo 3, el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de la relación entre los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia. O pudiéramos decir cómo los líderes deben tratar a los miembros de la iglesia y cómo los miembros de la iglesia debieran ver y tratar a sus líderes. Y al hacerlo entonces, el apóstol Pablo usa un par de ilustraciones, un par de figuras o imágenes para referirse a la iglesia. Quizá inclusive podemos decir que estas son metáforas. Usa una metáfora del mundo agrícola, comparando a la iglesia o afirmando que la iglesia es un campo de labranza, es un campo de cultivo, es una viña en lenguaje de las escrituras. Y entonces él compara a los líderes de la iglesia con los obreros, con los granjeros, con los campesinos que se encargan de la labranza. Y él ha dicho entonces que unos son llamados para sembrar, otros son llamados para regar. Y sin embargo el apóstol Pablo dice que quien da el crecimiento no es ni quien siembra ni quien riega, sino el Señor. Pero entonces el apóstol Pablo aparentemente, abruptamente, cambia de figura, cambia de metáfora en el versículo 9. Y entonces dice, ustedes son labranza, pero también dice son edificio de Dios. Y entonces Pablo empieza a decir que la iglesia es un edificio, no solamente es labranza, sino también es un edificio. Dice que este edificio tiene un fundamento, un cimiento, el cual dice yo como perito arquitecto, yo puse ese cimiento y otros han estado, otros obviamente haciendo referencia a Apolos, por ejemplo, otros han estado edificando sobre ese fundamento el cual está puesto. Ahora, algunos sugieren, entre ellos la obra de G.K. Beale se escribe, es significativa, que no es realmente que el apóstol Pablo está moviéndose de una figura a otra, cambiando abruptamente de imagen, de comparar la iglesia a un campo de cultivo, se mueve entonces abruptamente a comparar a la iglesia con un edificio. Realmente, aunque pareciera que ese es el caso, lo más seguro es que debido al trasfondo judío del apóstol Pablo, a su amplio conocimiento del Antiguo Testamento y también de la tradición judía, lo más probable es que el apóstol Pablo esté haciendo alusión al hecho que es enseñado, o a esta verdad que es enseñada a lo largo del Antiguo Testamento. Esto es que el templo de Dios, el primer templo, estaba en un jardín. El jardín de Edén era nada más un jardín, como hemos dicho, un huerto donde había árboles frutales y donde había toda clase de plantas hermosas a la vista. No solamente, por supuesto, era un huerto que debía ser cultivado y labrado. Realmente el jardín de Edén era fue el primer santuario. Y eso es lo que entonces se evoca tanto en el tabernáculo como en el templo. Tanto el tabernáculo como el templo tienen amplios motivos arbóreos o botánicos. Hay numerosas menciones en el tabernáculo y también en Éxodo y en Reyes y Crónicas, ¿sí? Hay menciones ahí numerosas sobre
vaya, bordados de flores y botones de flores y ese tipo de cosas. En el templo, palmeras labradas y manzanas y flores y demás por todos lados. Pero tanto el tabernáculo como el templo tenían esta pieza de, entre los muebles que estaban allí en el lugar santo. Una de las más importantes era el candelabro, esta menorá, este candelabro de 7 brazos que tenía la intención de representar el árbol de la vida que se encontraba en Edén. Por eso es que está labrado con flores y manzanas y tantas cosas que tiene por ahí. Usted puede leer de esto en Éxodo. Lo mismo sucede en el templo. Ahí también se encontraba esta lámpara con este mismo diseño floral, si usted quiere llamarle así. Ahora, es interesante entonces que Pablo combina ambas imágenes para decir a estos corintios: no saben que ustedes son ese templo, no saben que la iglesia es lo que fue Edén, lo que fue el tabernáculo y lo que fue el templo. No lo saben. De hecho, esta es una pregunta retórica. Pablo no espera una respuesta, más bien les está diciendo a ellos: ustedes saben que es esto así. Ustedes realmente han escuchado, lo saben. No es algo que ustedes ignoran. El asunto es que ustedes no se han puesto a pensar detenidamente en las implicaciones que esto conlleva. El hecho de que ustedes, dice, son ese santuario. Y quizá nos quede algo de duda con respecto a que realmente eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Pero si usted tiene cuidado y entonces estudia con más detenimiento este pasaje, se dará cuenta que el único otro lugar donde encontramos nosotros este lenguaje de poner un cimiento junto con la mención de piedras preciosas, oro, plata, etcétera, como Pablo menciona en el capítulo 3, es precisamente en las referencias al templo de Salomón. Y lo que es más, cuando vamos a primero de Crónicas 29, 1 al 7, encontramos que la mención de esos materiales, oro, plata, piedras preciosas, etcétera, que el apóstol Pablo menciona allí en 1 de Corintios 3, ahí en Crónicas, estos materiales eran materiales que debían ser usados en todas las piezas de mobiliario y por supuesto en el templo. Pero hay algo más que nos muestra que Pablo efectivamente está intencionalmente combinando las figuras para decir que ese lugar, ese santuario es ahora la iglesia, en la manera en que él se refiere a sí mismo. Vea usted cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué dice él acerca de él mismo? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Es interesante que cuando uno va a la versión griega del Antiguo Testamento, uno va a encontrar, la llamada Septuaginta, va a encontrar en el libro de Éxodo, le doy la referencia porque aún en español lo puede usted ver, Éxodo 35, 31 al 32. Usted podrá ver que hay una referencia a un individuo ahí, ¿sí?, que es descrito como alguien que tenía un arte, una sabiduría, las mismas palabras que Pablo usa ahí. Usa una palabra que se traduce como arquitecto, usa una palabra que se traduce aquí como perito, pero que también quiere decir sabio. O sea, la manera en que el Señor se refiere a este individuo que llamó para colaborar en la construcción del templo es precisamente la manera en que Pablo se refiere a sí mismo, como un perito arquitecto, como un arquitecto sabio. O sea, Pablo intencionalmente está conectando estos temas del Antiguo Testamento para recordar a la iglesia de Corinto esta verdad. ¿No saben ustedes que ustedes son ese templo? Que ahora ustedes son el templo de Dios. Y una cosa más, un detalle más aquí. Es un detalle tal vez lingüístico, tal vez sin importancia dirían algunos, pero
note, pero permítame decirle, y si quiere, pues usted puede hacer su propio estudio. Cuando Pablo les dice a los corintios, no saben que ustedes son el templo de Dios, ¿sí? Ustedes son el templo en singular. Usa la palabra naos, no la palabra hieros o hieron. Esta palabra hieros se refería más bien a la parte, digamos, más externa del edificio del templo. Pero la palabra naos era una palabra usada particular y específicamente para referirse al lugar santísimo. Ustedes son ahora el lugar santísimo, el lugar donde mora la presencia de Dios. De hecho, el apóstol Pablo lo dice explícitamente, versículo 16, dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿No lo saben? ¿No? ¿Acaso no ignoran esto? Que ustedes, la iglesia, dice, ustedes son ese lugar santísimo, la morada, la habitación de Dios. Por supuesto, esto tiene toneladas de implicaciones, algunas de las cuales mencionaremos en un momento más. Entonces, Pablo dice que la iglesia es este templo, este santuario, lo que una vez fue el Edén, lo que una vez fue el tabernáculo, lo que una vez fue el templo de Salomón, ahora es la iglesia, nosotros los creyentes. Y quizá recordará usted que el apóstol Pablo dice que Dios nos ha llamado a los creyentes a participar en este proyecto de construcción de este templo, de este nuevo templo, este templo espiritual. Como bien dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, y también el apóstol Pablo aquí le recuerda a los corintios, la construcción de este templo comenzó cuando el cimiento fue puesto. Y el cimiento de este templo, dice Pablo con toda claridad, es el cimiento de los profetas y los apóstoles, es decir, el evangelio de Cristo Jesús, como Jesús mismo dijo, le recuerdo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La confesión apostólica de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, el evangelio. Y entonces Pablo en Efesios 2 dice, y explícitamente Pablo lo dice así, este templo está siendo edificado. Todavía es una obra en construcción. Todavía el templo no ha sido terminado. Y entonces Pablo dice que nosotros hemos sido llamados a participar en la construcción de este templo. Lo interesante es que los cristianos al mismo tiempo, y eso es lo que es interesante en la escritura, que muchas veces las imágenes, coalescen y se superponen la una sobre la otra, porque los cristianos al mismo tiempo somos piedras vivas, dice Pablo y dice Pedro, en este edificio espiritual, pero también nosotros somos constructores de este edificio, ¿sí? Al mismo tiempo somos piedras vivas que estamos siendo puestas en este edificio espiritual, pero también somos constructores. Y también recordará usted que hemos dicho que el apóstol Pablo pues hace un par de advertencias a estos constructores. Primero dice, cuidado con intentar reemplazar el cimiento. Nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Cuando una iglesia, esta o cualquier iglesia, reemplaza el cimiento de la iglesia por otro, esa iglesia deja de ser la iglesia. Cuando la iglesia entonces toma el evangelio, lo retira de la cimentación de la iglesia y sustituye ese cimiento con cualquier otro cimiento, llámese la personalidad del pastor, la tradición, la relevancia, lo que usted quiera, entonces esa iglesia deja de ser la iglesia. Nadie debe y puede poner otro cimiento. Pero también el apóstol Pablo dijo, a ver, edificadores, tengan ustedes cuidado de cómo sobreedifican. Y en particular dijo el apóstol Pablo, tengan cuidado de la clase de materiales que van a usar para sobreedificar.
porque algunos edifican con materiales perecederos y otros con materiales imperecederos. Algunos dice edifican con oro, plata, piedras preciosas, y otros con heno, hojarasca, etcétera, ¿no? Pero dice Pablo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque viene el día cuando la obra de cada uno va a ser sometida a prueba, y entonces unos recibirán alabanza y otros sufrirán pérdida. Sin embargo, el apóstol Pablo no ha terminado con este tema. Él continúa hablando de la iglesia como este templo espiritual, pero el apóstol Pablo como que intensifica o sube de tono la advertencia o las advertencias que él está haciendo. Si bien ha dicho, nadie debe poner otro cimiento que el que está puesto, y también ha dicho, ten cuidado cómo sobreedificas, ahora él nos da una solemne advertencia. Una advertencia que al escucharla deberíamos nosotros reaccionar con temor y con temblor. ¿Cuál es la advertencia? El que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora note, el apóstol Pablo es cuidadoso aquí, porque él dice lo siguiente, versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruye el templo, él no se refiere única y exclusivamente a los líderes de la iglesia. Por supuesto que en primer lugar el apóstol Pablo ciertamente está pensando en los líderes de la iglesia, quienes tenemos mayor responsabilidad que los miembros de la iglesia. Cierto es que Pablo está advirtiéndoles a los líderes de la iglesia, tengan cuidado, no osen ustedes dañar a la iglesia, porque Dios va a destruir al que destruyere el templo. Eso es cierto. Pero note que Pablo dice, si alguno. Pablo está hablando aquí a todos, no solamente a los líderes, sino también a los cristianos, a los que profesan la fe cristiana, a los miembros de la iglesia. Está hablando a todos en toda época y en todo lugar, a usted y a mí, no solo a los corintios, sino le está hablando a usted que está sentado en estas bancas escuchando este mensaje, me está hablando a mí y a todos nosotros. Y esta es una advertencia que debemos tomar con absoluta, pero con absoluta seriedad. Vaya, no hay que andar con juegos aquí, no hay que andar con actitudes livianas y triviales aquí. Necesitamos nosotros realmente escuchar con suma atención y con reverencia y temor y temblor esta advertencia que el apóstol Pablo hace. Ahora, Pablo nos va a decir la razón. Quizá en nuestras mentes la pregunta que está es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tal retribución? ¿Por qué Dios ha de hacer tal cosa? Quizá le cuesta trabajo escuchar al apóstol Pablo decir que Dios destruirá al que destruyere su templo. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué? Pablo nos va a dar la razón para esta advertencia tan solemne. Pero antes de conocer esta razón, quizás es importante por un momento considerar ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de destruir el templo? Obviamente, como creo que todos ustedes saben, por lo que hemos escuchado o por su propio estudio, por lo que hemos dicho ya a lo largo de estos 2 sermones, cuando habla de destruir el templo, pues no se refiere a la destrucción del edificio físico, sino a la destrucción, al daño que se le puede hacer al templo espiritual, que es la iglesia, que son ustedes, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir destruir el templo de Dios? ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de destrucción de este templo? Bueno, es importante entonces que nosotros veamos la intensificación aquí. Porque una cosa es, hermanos, edificar con materiales perecederos y otra muy distinta es destruir el templo.
Ciertamente, si usted, como ya hemos escuchado, si no puede ir y escuchar ese sermón otra vez, ciertamente quizá sus motivaciones no son las correctas para su ministerio aquí en la iglesia. Quizá habrá mucha vergüenza en el día de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque aquellas obras que pensó eran buenas obras van a ser probadas y van a ser expuestas, y se demostrará que lo que nosotros pensábamos era un buen servicio al Señor. Cómo me cansé en la escuela bíblica de vacaciones, terminé exhausto. Seguramente el Señor estará más que complacido por lo que hice, pero bueno, el Señor va a examinar las motivaciones que habían detrás de tu actuación, detrás de tu baile, detrás de tu cargar mesas y sillas, detrás de todo lo que hiciste, ¿no? Y así por el estilo, como hemos dicho, el Señor va a probar la obra de cada uno, y sufriremos pérdida, dice, quizá si estas se demuestra que estas son obras hechas con materiales perecederos. Pero algo muy distinto es atentar contra la iglesia. Algo muy distinto es destruir la iglesia. El castigo es más severo, porque el castigo es acorde a la ofensa, porque Dios es justo. Entonces, si hemos estado siguiendo lo que el apóstol Pablo dice, realmente aquí solamente hay dos posibilidades. O estamos edificando la iglesia o estamos destruyendo la iglesia. Sí, si queremos ser mucho más específicos, pudiéramos decir que la primera se divide en dos partes, unos que edifican bien, otros que edifican mal. De acuerdo, está bien, pero en aras de simplicidad, digamos que este lugar, incluyéndome a mí, se divide entre aquellos que están edificando esta iglesia local y aquellos que la están destruyendo. Una vez más, este lugar se divide entre los que están edificando esta iglesia local y entre los que la están destruyendo. Pero alguno dirá, a ver, permítame, pastor, permítame un momento. Yo sé que la Biblia dice que la iglesia no puede ser destruida. ¿No es verdad que el Señor Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Por supuesto que es verdad. Ciertamente la iglesia es indestructible. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una aclaración importantísima. La iglesia es indestructible, sí, pero ¿de qué estamos hablando? De la iglesia universal, la Santa Iglesia Católica, es decir, la iglesia universal. No me refiero a la iglesia romana, me refiero a la iglesia universal, ¿sí? La iglesia conformada por los verdaderos creyentes a lo largo de los siglos y en todo lugar, es decir, aquellos que son la verdadera iglesia. Como bien dicen nuestras confesiones, nunca faltará una iglesia sobre la tierra. Siempre habrá una iglesia confesante, una iglesia, que por supuesto será una manifestación de la verdadera iglesia. Pero eso no quiere decir que todas y cada una de las iglesias locales van a permanecer. Después de todo, en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús amenaza a la iglesia de Éfeso de esta manera: si no te arrepientes, vendré y ¿qué? Quitaré tu candelero de su lugar. En otras palabras, las iglesias locales pueden cerrar, pueden desaparecer, pueden ser dañadas. Ahora bien, las iglesias locales como la nuestra pueden resistir mucho más, diría yo, fácilmente, quizá por falta de un mejor término, a los ataques del exterior. Pueden dinamitar nuestra iglesia, pueden poner una bomba aquí y destruir la iglesia, pueden incendiarla, pueden clausurarla, pueden yendo de mayor a menor, pintarrajearla con toda clase de obscenidades y demás, pero la iglesia va a seguir adelante, ¿no es verdad? Sin embargo, esta iglesia, como todas las demás iglesias, son más, diría yo,
digámoslo así, débiles con respecto al ataque que viene de su interior. Y esta, como todas las iglesias, también, por supuesto, a lo largo de su historia, ha tenido ataques desde su interior, y el presente, por supuesto, no es la excepción. Como dije, o bien estamos edificando o estamos destruyendo la iglesia. Ahora, ¿qué significa destruir la iglesia? ¿Qué significa destruir el templo? Pues que es la iglesia. Se pueden mencionar muchos ejemplos, pero quizás sea conveniente que nosotros podamos usar algunos ejemplos que el apóstol Pablo da aquí en su epístola a los Corintios. Quizá recuerde, si no, permítame recordarle, que el apóstol Pablo inicia esta carta abordando un asunto sumamente importante, un asunto que para el apóstol Pablo no era una trivialidad, no era un asunto que debía tratarse o tomarse a la ligera, no era un asunto que él debía pues poner ahí en la sección de pendientes, ¿no? Para luego encargarse de ello. No, el apóstol Pablo sabía que este era un asunto sumamente importante y crucial. ¿Por qué? Porque esta era una demostración de que los corintios estaban reemplazando el evangelio por la sabiduría del mundo. Y estaban entonces trayendo los valores del mundo a la iglesia. Y estaban viviendo, como él mismo dice, como meros hombres. ¿Se acuerda usted? Como hombres naturales, como personas que no tenían el Espíritu de Dios, como personas que no eran cristianas. Me refiero al asunto que él aborda en el capítulo 1, el asunto que fue traído a su atención por aquellos de la casa de Cloé, las divisiones y las facciones en la iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, ¿sí? Esas facciones que habían en la iglesia. Ahora, estas facciones, por supuesto, no solamente pues producían estos pleitos y contiendas, sino quizá eran motivadas por lo que él dice en el capítulo 3, por celos, ¿sí? Por celos y por envidias y por chismes y por habladurías y demás. Es decir, estos corintios, mediante su divisionismo y su faccionalismo, llamémosle así, estaban destruyendo el templo de Dios. Vaya, imagínense, era como demoler paredes y columnas y dañar partes del edificio. Ahora, ese no es un asunto menor. No puedo enfatizarlo lo suficiente, hermanos. Por eso es que Pablo les dice, no saben. Esa es una pregunta retórica, porque lo saben, pero no han considerado, no han ponderado, no se han detenido a pensar con cuidado en la implicación o implicaciones de esta verdad. No saben que ustedes son el templo, son el naos, son el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios. No lo saben, no lo entienden, dice el apóstol Pablo. Entonces, como decía, no puedo enfatizar esto lo suficiente, hermanos, pero sí quisiera que nosotros consideremos algunas de estas maneras en las que podemos destruir el templo en este sentido. Vaya, nuestros chismes, ¿sí? ¿No sabe? El daño recientemente trajo a mi atención el daño tan grande que esos chismes en la iglesia pueden hacer en una vida, en un matrimonio, en una familia. La destrucción, o por lo menos el erosionar la confianza entre un esposo y una esposa por chismes que a veces ni se encuentran entre los no cristianos, ¿verdad? Pero que hay en la iglesia. El hablar el uno en contra del otro. Las calumnias, el poner mal al hermano con otro hermano, el crear divisiones por celos y envidias, el enojarse porque un hermano recibe honra y yo no, y entonces empiezo a derramar mi amargura y mi veneno y a contagiar a otros. Eso es destruir el templo de Dios. Y escuche,
El que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Sus chismes no son un asunto de menor importancia. Sus calumnias, sus palabras en contra de uno o del otro, no son asuntos de menor importancia. ¿Por qué? Porque van a destruir. Imagínense que es usted como una persona que tiene un cincel y un martillo. Cada chisme, cada mentira, cada palabra, cada habladuría es como estar rompiendo una roca y dañando a esa piedra, ¿no? Y partiéndola y separando a estas dos, ocasionando que caigan de la pared del templo espiritual. Este no es un asunto de menor importancia. Pablo también menciona aquí otros ejemplos. Menciona, por ejemplo, y hay muchos que podemos mencionar aquí, pues el mal testimonio de estos corintios. ¿Sí? El mal testimonio ante la sociedad. Vaya, ellos no solamente tenían problemas internos, sino que se estaban demandando el uno al otro en las cortes legales, públicas, civiles. Y Pablo les vuelve a decir esta misma fórmula. ¿No saben ustedes que ustedes juzgarán a los ángeles? ¿Cómo tienen en poco, dice, el no poder juzgar dentro de la iglesia estas cosas? No lo saben, vuelve a decirles el apóstol Pablo. Es un asunto de olvidar el evangelio, ¿sí? Y reemplazar el evangelio por la sabiduría del mundo. Entonces, estos daban mal testimonio de esta manera, pero también con un testimonio en cuanto a la moral. Dice el apóstol Pablo que algunos de los miembros de la iglesia estaban yendo a los templos paganos a participar en los rituales paganos que involucraban inmoralidad sexual, es decir, participar en actos de prostitución ritual. Y cristianos estaban yendo ahí y Pablo les vuelve a decir, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? Y aún más, lo que es más, en la iglesia ellos estaban tolerando, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, un caso de inmoralidad. Bueno, lo veremos cuando lleguemos al capítulo 5, Dios sabe cuándo, pero no saben, dice el apóstol Pablo, que ese caso de inmoralidad era tal que ni aún entre los paganos se mencionaba. Alguien que tenía a la mujer de su padre. Y la iglesia se preciaba de ser una iglesia madura, una iglesia súper espiritual, una iglesia que estaba más allá de esas trivialidades y no tenían problema con que un miembro, ¿verdad? Eran tan progres, ¿verdad? Que ellos aceptaban sin reparo que alguien tuviera a la mujer de su padre. Digo, y si usted dice, me encantaría que mi iglesia fuera como la iglesia del Nuevo Testamento, obviamente no ha leído Corintios, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que había en la iglesia. Es lo que había en la iglesia. Y de estas maneras y de otras maneras estaban destruyendo el templo de Dios. Y vamos a resumirlo entonces como ejemplos. No es una lista exhaustiva, por supuesto. Divisiones causadas por nuestra lengua, ¿sí? Por nuestros celos, nuestras envidias, nuestros enojos, ¿sí? Por nuestra tendencia al chisme, el cosquilleo que tenemos, ese deseo ardoroso que tenemos de contarle a otros algo sobre un hermano. Las divisiones que creamos en la iglesia. 2, nuestro testimonio en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, entre los amigos, en las redes sociales. No puedo decirle, y no soy un stalker o stalker como dicen algunos, ¿no? Pero no puedo decirle de verdad cuánta tristeza me da ver algunas publicaciones de miembros de mi iglesia que no son apropiadas para un cristiano, ¿sí? O sea, ese mal testimonio que tenemos en línea y fuera de línea también es una manera de destruir la iglesia. Y por supuesto, la inmoralidad. La inmoralidad sexual, ¿sí? De cualquier índole.
en la iglesia es otra manera de destruir la iglesia. Y hay muchas otras, pero por falta de tiempo dejaremos estos ejemplos. La pregunta entonces importantísima es, ¿está usted edificando la iglesia o la está destruyendo? Si tuviera yo que poner mi dinero, por así decirlo, y apostar por alguna de estas tres, yo diría que el más serio problema que tenemos es el problema de destruir la iglesia, destruir el templo de Dios que es la iglesia, creando divisiones por medio de nuestra lengua, de nuestra boca. Estas maneras en que hemos hablado mal el uno del otro, que hemos puesto mal al uno delante del otro, que hemos propagado chismes aquí en la iglesia, que hemos hecho que un hermano empiece a pensar mal de otro, que cuando ni siquiera tenía esa idea, le sembramos en la mente ideas que ni siquiera tenía sobre ese otro hermano y así por el estilo. Y empezamos nosotros con nuestra lengua a alejar a unos hermanos de otros. Esto es un asunto muy serio, muy, muy serio. Escuchemos esta solemne advertencia. El que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, usted se pregunta, ¿qué significa que Dios va a destruir a aquel que destruya el templo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hará Dios? ¿Está hablando acerca de que le va a enviar al infierno? Bueno, en un sentido último, pues probablemente así sea. Pero Pablo no está diciendo aquí, y de hecho el tiempo es el tiempo presente, ¿ok? Aquí se dice como en futuro, ¿no? Está hablando de los que están destruyendo el templo ahorita, ¿sí? No que lo van a destruir después, sino los que están destruyendo el templo ahorita, y que Dios también, aún en el presente, Dios da esa retribución. No solamente será una retribución en el futuro, sino también en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que Dios va a destruir y cómo lo hará? Bueno, igual aquí en la escritura quizá tenemos algunos ejemplos, y aquí en la carta a los Corintios tenemos un par de ejemplos. Vaya, tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, que es quizá probablemente la primera instancia de disciplina eclesiástica, que por cierto fue algo que Dios hizo directamente, sin mediación de la iglesia. Me refiero a Hechos 5, al caso de Ananías y Zafira. Ellos estaban con su conducta probablemente empezando a llevar a personas a imitar lo que estaban haciendo. No lo sé. El caso es que mintieron al Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, al decir que estaban dando una cantidad voluntaria, cuando que en realidad estaban dando mucho menos de lo que estaban diciendo. Habían sustraído una parte de lo que habían dicho iban a dar a la iglesia. Nadie les obligó a hacerlo, pero quisieron ellos entonces aparentar delante de la iglesia una cosa, pero Dios, que conoce los corazones, les enjuició inmediatamente. Cuando Pedro le dijo a Ananías, oye, conveniste dar en tanto, sí, tanto, tu dinero perezca contigo, y ¡pum! Ahí cayó muerto. Y luego su mujer, Pedro le pregunta, no sabía lo que había pasado, ¿conveniste en dar tanto? Sí, tanto. Y lo mismo, al instante cayó muerta. Y usted dirá, bueno, algo así tan severo. A lo mejor fue un hecho aislado, pero no necesariamente. No necesariamente. Si bien es cierto que en 1 Corintios 5 se nos dice que la excomunión es sacar a la persona de la esfera, del ámbito de bendición divina que es la iglesia. Esto es reservado para aquellos que han sido separados del mundo vía la administración del sacramento del bautismo para pertenecer a Dios. Esos que están en la iglesia son los que están en la esfera de bendición. Fuera de la iglesia es estar en el ámbito de Satanás. ¿Sí? Y entonces en 1 Corintios 5 dice el apóstol Pablo que
purguen a la iglesia, que expulsen a ese malvado y que lo entreguen a Satanás para destrucción de la carne con la esperanza de que se arrepienta. Y al parecer lo hizo, porque más adelante Pablo celebra esto en sus cartas más adelante aquí en Corintios. Pero el punto es que ciertamente la disciplina eclesiástica es una manera, por supuesto, cuando llega al nivel de excomunión, de poner a la persona en ese peligro, pues, de estar ahí fuera de la protección espiritual de Dios. ¿Sí? Pero en Corintios encontramos algo que es mucho más, diría yo, digno de tomarse en cuenta. Primera de Corintios 11. Comenzando en el versículo 27. Déjeme darle un poco de contexto. Pablo había dado instrucciones sobre la cena del Señor. Pero las facciones en la iglesia de Corinto no se restringían a cuestiones de partidos políticos religiosos. Yo soy de Pablo, Team Apolos, etcétera, ¿no? O no sé cómo se llame ahorita los equipos de la casa de los famosos. Team Infierno fue y Team no sé qué la pasada, ¿verdad? No era nada más un asunto ahí de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Las facciones tenían que ver con cuestiones de estatus socioeconómico. Los ricos veían con desdén a los pobres en la iglesia y no se mezclaban con ellos. La cena del Señor en sus inicios ocurría en el contexto de una comida. La comida ágape se le llamaba. Y entonces había una comida y en el contexto de la comida se celebraba la cena del Señor. Y obviamente la gente, como en nuestro caso, pues era invitada a traer comida para compartir. Bueno, pues unos, los que podían, pues traían arrachera, traían diezmillo, tibón, traían unos buenos tuétanos, en fin, traían unos buenos cortes. Y había otros que nada más traían, como decimos en Yucatán, su galleta de soda y su cheese whiz, ¿no? O sea, no tenían para más, o su latita de atún, tuni, y sus galletas de soda. El asunto es que estos pudientes no compartían con los pobres. Y lo que es más, no se esperaban los unos a los otros. Simplemente comían aborazadamente sin pensar en los demás. Y uno pudiera pensar que ese es un asunto trivial, un asunto de menor importancia, un asunto que, hombre, no es para tanto. Sin embargo, escuche lo que dice el apóstol Pablo. De manera, versículo 27, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente, esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque, aquí está la razón, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, resultado, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Por lo cual, ¿qué? Por comer indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso dice, entre ustedes hay muchos enfermos y debilitados espiritualmente y muchos duermen. Ahora, dormir es un eufemismo. Ahora usted decía, por eso es que se duermen varios aquí en el sermón, ahora lo entiendo. Bueno, fuera. Por lo cual hay algunos que han muerto, dice. Ahora, hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, porque no estamos diciendo que hay una correlación, siempre hay una correlación entre pecado y muerte o enfermedad. No estoy diciendo eso, porque no somos esa clase de iglesia, ¿sí? Que decimos que detrás de cada estornudo hay un demonio o hay un pecado no confesado.
No, no somos esa clase de iglesia. No creemos tal cosa. Pero por otro lado, no debemos nosotros cerrarnos a la posibilidad de que Dios sigue ejecutando sus juicios en contra de los que destruyen su templo. Y si usted y yo no hemos caído quizá enfermos de muerte o hemos muerto, ¿sí? Digámoslo así, antes de nuestro tiempo, por juicio de Dios, es por la misericordia de Dios. Porque es paciente. Pero no dude usted que si usted sigue ahí con su cincelito, que es su lengua, destruyendo el templo, no dude usted por un segundo que Dios no decida hacer tal cosa. Porque el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si sigues con tu inmoralidad sexual, con el novio, con la novia, ¿sí? Con lo que tú quieras, no dudes, no terminé de decir lo que debía haber dicho. Sigues con tu cincelito y pasas a la mesa del Señor. O sigues con tu inmoralidad sexual y pasas a la mesa del Señor. O sigues con tu mal testimonio y pasas a la mesa del Señor. No dudes que Dios no pueda en algún momento ejecutar su juicio en contra de aquellos que destruyen su templo. Esto no es algo que debemos tomar a la ligera. Tampoco vaya usted no se ponga tampoco, digamos, neurótico en el sentido de que vaya, cada falla, ¡pum!, el Señor le va. No es así. Pero me refiero al hecho de que a lo mejor nosotros pensamos que crear división en la iglesia es un asunto trivial para el Señor. Es un asunto de menor importancia. No lo es. Por eso le llamo en el nombre del Señor hoy a escuchar esta solemne advertencia. Le llamo a escuchar y si tiene algo de qué arrepentirse, hágalo. No sigas pasando a la mesa del Señor cuando estás consciente de que no hablas a fulano, a mengano y a perengano porque no los puedes soportar, porque te caen mal, porque esto, por aquello y por lo otro. No vengas, por favor, a la mesa del Señor, a menos que no tengas el deseo sincero de remediar esa situación. No sigas pasando a la mesa del Señor si bien sabes que ayer estabas en una cena en casa de tal y tal y estaban hablando no solamente mal del pastor, sino de los ancianos y de los miembros de la iglesia. No vengas a la mesa del Señor si no te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. No vengas a la mesa del Señor si sigues obstinado en desobedecer u obstinada en desobedecer lo que el Señor dice, porque el Señor no va a dar por inocente a aquel que destruye su templo. Bueno, hay muchas aplicaciones que pudiéramos tener, pero solamente le comparto dos y de manera muy breve. Todo esto significa para nosotros un llamado a atesorar la iglesia, a amar la iglesia, a apreciar la iglesia, a tener la mente de Cristo con respecto a la iglesia y el corazón de Dios con respecto a la iglesia. Quizá usted es culpable de pensar acerca de la iglesia como la gente del mundo piensa. Y sí, como dice Richard Pratt en una cita que está ahí en su boletín, hay muchas cosas que no nos gustan de la iglesia. Hay cosas que no me gustan de la iglesia. Hay cosas que no me gustan de mí mismo. Hay cosas que, como pastor, que ahora soy otro, pero soy José Manuel, chiste local, pero bueno, hay cosas que no me gustan de la iglesia, hay cosas que no le gustan de la iglesia, está bien. Pero vea que dice Richard ahí.
Y bueno, de hecho me estaba yo aquí pasando por alto algo importante. Regreso antes de esas aplicaciones, perdón. Me adelanté a mí mismo. La razón. La razón está en el versículo 17. ¿Por qué Dios hará tal cosa? Porque la iglesia es santa. Porque la iglesia ha sido separada por Dios para Dios. Porque es su preciosa posesión, su especial tesoro. Porque la iglesia, ¿sí? La iglesia es este pueblo que Él adquirió para sí. Es la esposa de su Hijo Jesucristo. Esposo, piénselo. ¿Qué haría usted si un pelafustán en la calle le falta el respeto a su esposa? ¿Permanecería impávido ahí? Diciendo, ay, mi amor, no fue para tanto. No, cualquier esposo con sangre en las venas reaccionaría, ¿verdad?, en consecuencia. La iglesia es la esposa de Cristo Jesús. La iglesia es valiosísima para el Señor. Le costó la sangre de su Hijo. Perdón por haberme saltado esto que es tan importante. Esta es la razón por la cual el castigo es tan severo. Digo, usted no reaccionaría de la misma manera si alguien le rompe, pues no sé, algo ahí que le regalaron que no le gusta. Es más, hasta celebra que se lo hayan roto porque lo tienen por compromiso ahí, ¿verdad? Y qué bueno que lo rompieron, ¿verdad? Porque ni modo lo puse ahí porque me lo regaló mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi amigo, etcétera. Ni modo lo tuve que colgar para que lo vean. Cada vez que va a mi casa lo cuelgo para que lo vean. Y qué bueno que vino el niño y lo rompió, bendito sea Dios, ¿no? O sea, no me digan que no hacen eso. Ay, sí, bueno, ok, está bien. No pasen a la mesa del Señor, ¿ok? Los que dijeron no, no pasen a la mesa del Señor. Pero bueno, el punto es este. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal de aquel regalo tan especial? ¿Qué tal de aquello que tiene un valor sentimental tan grande para usted? A lo mejor, no le voy a decir una cosa, voy a comenzar así, cuán cursi era o soy. Tengo guardado, ahí le va, mi pobre esposa, tengo guardado un chicle que me regaló mi esposa cuando empezamos a ser novios, así de mal estoy, ¿ok? Y suponga que usted que viene y lo ve y lo tira, lo pisotea, y yo reacciono fuertemente. Usted, ay, ¿qué te pasa? Chicle todo viejo. ¿Por qué tanto relajo? ¿Por qué tanta molestia? Por el valor que tiene para mí. Me explico. Por el valor que eso tiene para mí. La iglesia puede ser vista con desdén por el mundo. La iglesia no vale nada para el mundo. La iglesia es despreciada y menospreciada para el mundo. Pero la iglesia es el especial tesoro. Es la especial posesión de nuestro Dios. Es la esposa ganada con sangre de su Hijo Jesucristo. No es cualquier cosa. Quizá para usted no valga mucho, pero para el Señor sí. Quizá usted menosprecia a la iglesia, pero el Señor no. Quizá usted no la valora, pero el Señor sí. Y entonces Él va a destruir al que destruya su templo. Entonces decía, primera aplicación, tenemos que ver la iglesia, entender la iglesia, pensar sobre la iglesia como Dios piensa acerca de la iglesia y también sentir lo que Dios siente por la iglesia. Amar a la iglesia como Dios ama a la iglesia. Y la segunda aplicación es proteger a la iglesia. Proteger a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo podemos proteger a la iglesia en ese sentido? ¿Cómo podemos proteger el templo? Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero solamente voy a decir una y muy práctica. Cada vez que alguien venga a usted y saque su cincelito, ¿sí?, y empiece a dañar la iglesia, párelo en el acto y dígale, ¿no sabes que la iglesia es el templo de Dios? Y que Dios va a destruir a los que destruyan su templo. Párelo ahí, en el acto. Cuando alguien venga a hablarle mal de una persona, a traerle un chisme, a sembrar discordia, a
a traer calumnias, a llenarle a usted con su amargura. Cada vez que eso suceda, párelo en seco, párelo en el acto. Y en el nombre del Señor, en amor, reprenda a esa persona y recuerde lo que el apóstol Pablo le recordó a estos corintios. No saben que ustedes son el lugar santísimo y que Dios mora en ustedes. No estás destruyendo cualquier edificio, estás destruyendo la morada de Dios. Recuerda, el que destruya el templo, Dios le destruirá a él. O estamos edificando la iglesia o la estamos destruyendo. Pero si la estamos destruyendo, no olvide ni tome a la ligera esa solemne advertencia. Que Dios bendiga su palabra.